Súper. Entonces procedo y ahí estamos. Perfecto. ¿Pueden verla en su pantalla? Sí hay un cuadrado negro, pero sí se ve. Eso es. Excelente. Entonces, bueno, un gusto, muy buenas noches a todas y todos. En un tiempo más estaremos compartiendo nuestra aula virtual en lo que es negociación, teoría de la negociación y aplicación de la negociación. Y este tema es, digamos, en la coyuntura actual, uno de los más, hasta podría decirse, alarmantes, ¿no? Por el hecho de que estamos en una especie de túnel sin ver luz al final de aquel túnel. Entonces, tenemos una serie de implicancias. Uno dirá, estamos en un conflicto tan lejano de nosotros, incluso de Europa, estamos hablando de Europa Oriental, pero vamos a ver más adelante también una serie de impactos que ya los estamos sintiendo. Esto no es un hecho aislado, sino que también acá lo que se juega es un no solo golpe a esta influencia europea, de la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, sino esto ya representa una especie de pulseta geopolítica entre las democracias de Occidente y las autocracias de Oriente. O sea que fíjense, esto rompe, va más allá de lo que simplemente sería un conflicto regional. Y ya estamos en el tercer año de guerra, o sea que no es un tema, un pequeño episodio en la historia de los conflictos en Europa, sino que ya estamos en camino hacia ya una prolongación que, como digo, no tiene una especie de viso de solución en el corto plazo. Pero entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño pantallazo sobre algunas de las principales motivaciones que hay para que se haya podido iniciar un conflicto de esta magnitud, entender un poco también cuál es esa importancia que tiene Ucrania para Rusia y en particular Crimea para Rusia, porque claro, nosotros vemos en las noticias temas como una guerra de agresión, una invasión no motivada, etcétera, etcétera, pero claro, jamás entendemos algunos temas de trasfondo que también hacen a las circunstancias y que también es necesario conocerlas, ¿no? Sin ánimo de abogar por nadie ni defender una situación como esta, pero que, como todos los estados en el mundo, tienen un interés de fondo. Entonces, fíjense, en esta gráfica es solamente para darles una idea de la complejidad que tiene este país, la Federación de Rusia. Cuando hablamos de modelos de estados, hablamos de estados unitarios con autonomías como el nuestro, estados federales, confederaciones, pero por la complejidad de un país que puede albergar 17 Bolivia, estamos hablando de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, entonces es un estado prácticamente sui generis, tiene una administración teóricamente federal, pero con el incremento de las cuotas de poder del presidente Vladimir Putin, muchas de estos sujetos federales, estos que ven acá a su derecha, son los llamados sujetos federales, o sea, tiene de todo, ¿no? Y justamente con este incremento de poder del presidente Putin, muchas de estos sujetos federales han perdido una serie de aspectos y de atribuciones autónomas y las ha absorbido Moscú. ¿Se dan cuenta? O sea, la complejidad de gobernar desde aquí hasta Kamchatka o hasta Vladivostok es realmente un desafío. Entonces tiene 22 repúblicas. Krais en ruso quiere decir borde. Eran originalmente estos territorios, obviamente en territorio fronterizo, pero fíjense que han aparecido krais internos. Entonces, como que no hay mucha lógica, pero sin embargo, así existe. 46 oblasts, que es como una especie de provincia. 50 regiones, 3 ciudades federales, 4 akrugs autónomos. Akrug es como una especie de distrito, no es como algo que está encerrado en un anillo geográfico y un oblast autónomo. Entonces, tienes todo, tienes una especie de bowl de espaguetis que hace que sea tan complejo. Ahora, fíjense acá cuando hablamos de oblast, porque lo más reciente, lo que ha pasado este mes, el 6 de agosto, es justamente las acciones bélicas que están pasando aquí, en este oblast, o sea, en esta provincia, la provincia de Kursk. Y haciendo ya un poco de zoom, digamos que poniéndome una lupa a esta región fronteriza. Estamos hablando de, fíjense que sin ser geógrafos, sin ser cartógrafos, podemos ver que tranquilamente existe una
cercanía de todo lo que es el territorio ucraniano hacia la capital, hacia Moscú. Saben que el palacio de gobierno donde funciona el gobierno, el ejecutivo en Rusia es el Kremlin, ¿no es cierto? Pero hay como 18 Kremlins a lo largo de todo este semejante territorio, ¿no? O sea, es básicamente una ciudadela fortificada. Pero entonces, digamos que la integridad rusa no está amenazada precisamente por Ucrania. Lo que sí está amenazado es, por supuesto, su capital. Imagínense si se llegase a emplazar misiles nucleares aquí en la frontera, tienes a Moscú de rehén, básicamente a disposición de la OTAN, de Washington, de Bruselas. Entonces, la importancia geopolítica de Ucrania estando aquí en el vientre de Rusia es claro, es inminente y es algo que Rusia en su política exterior ha llamado desde hace 3 siglos un estado tapón, es decir, es una especie de barrera natural de la influencia occidental y que protege el sur de Rusia y de la frontera con Moscú. En el caso de Ucrania, hablamos de una república unitaria, semipresidencialista, el jefe de Estado es el presidente, hay un jefe de gobierno, un primer ministro, existe el presidente de la Rada Suprema, este es el equivalente a decir el presidente nato de la Asamblea Legislativa, tiene una población de 41 millones de habitantes y su moneda es llamada grivna. Esto como antecedentes de los actores. Y aquí entramos a entender el trasfondo de la importancia de Crimea. Ustedes han debido escuchar muchas veces en las noticias Crimea, la anexión de Crimea, es decir, cómo Rusia básicamente entra y se apodera de Crimea. Entonces dirán, pero con semejante país, o sea, ¿le es tan importante comerse pedacitos teniendo más de 17 millones de kilómetros cuadrados? Pues sí, ¿saben por qué? Fíjense esto, todas estas líneas amarillas les muestra el largo, larguísimo litoral ruso, que estamos hablando de 12 mil, más de 12 mil kilómetros cuadrados de extensión. Pero el problema es que todo esto está congelado la mayor parte del año, ¿no? Acá puedes ver, sí, hay aguas navegables por el mar de Okhotsk, el mar de Japón, y tienes también aquí a San Petersburgo, que es un puerto natural. Pero acá tienes que pasar, imagínense, por miembros de la Unión Europea y de la OTAN, o sea, estás escoltado básicamente, y ahora se ha unido Finlandia y Suecia, ¿no? O sea que tienes una especie de callejón oscuro que tienes que pasar por aquí para poder llegar al Atlántico. Y por acá tienes a Japón, un aliado estratégico de Estados Unidos y que también esta parte es fría, o sea que más o menos tienes esta parte navegable, este callejón oscuro y fruto de esa dificultad de navegación de Rusia, uno de sus objetivos clásicos de política exterior es el llamado acceso a aguas cálidas. Entonces, con estas dificultades, aquí hay que mover un poquito el mapa acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el Mar Negro tiene frontera con el Mar Mediterráneo e inmediatamente después con el Océano Atlántico. O sea que aquí está. Esta es Rusia, acá está su costa congelada hasta el lejano oriente ruso. Pero aquí es el tema. Este es el Mar Negro. Entonces, esto, o sea, esto que ven aquí, este pequeño triangulito, esto es Crimea. Y esta pequeña península ha sido conquistada por Rusia hace 3 siglos y esto, o sea, era propiedad de primero fue fundada por los tártaros y después fue conquistada por los otomanos, hoy por hoy Turquía y una serie de países de Oriente Medio, y fue conquistada y fue anexada, entonces se ha convertido en el trampolín ruso para poder acceder a las famosas y deseadas aguas cálidas. De acá casi inmediatamente sales al Mediterráneo y de acá al Atlántico. O sea que, se imaginan, el llegar hasta acá ha sido una amenaza permanente para países como Gran Bretaña y como Francia. ¿Por qué? Porque con la armada rusa acá tienes una amenaza muy fuerte a su hegemonía en las aguas, tanto de este mar como de este océano. Acá el gran problema es estos dos estrechos, ¿no? Si se fijan dónde está este círculo, están el estrecho de el Bósforo y los Dardanelos. Esto es básicamente propiedad de Turquía. Acá hay un libre tránsito, hay un acuerdo internacional mediante el cual Turquía no puede impedir este paso, tampoco cobrar, pero al ser Turquía un miembro de la OTAN, entonces sabes que tienes una presión política muy fuerte de que acá tienes que ser un poquito riguroso, no tienes que ser tan expedito para permitirle a Rusia salir tranquila
y libremente del Mar Negro. Este pequeño mar se llama Mar de Mármara y aquí es el Mediterráneo. Entonces, mal que mal tienes aquí un poquito de, digamos, un torniquete para salir por acá, pero tienes esa salida. Entonces, en 300 años imaginarán que Crimea ha sido equipado primero por el Imperio Ruso y después por la Unión Soviética. Y aquí está la base naval más importante de Rusia, se llama Sebastopol. Ahora, ¿qué ha pasado, no? ¿Cuál es el momento en que Crimea, históricamente rusa, pasa a Ucrania? Más o menos allá por 1964 se conmemoraban los justamente 300 años del acuerdo de paz con los tártaros para evitar ya las incursiones militares en Crimea. Y el entonces secretario general de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, dice, bueno, por la valentía del pueblo ucraniano, pues les damos esta medalla de honor, Crimea. Pero el problema es que el señor Khrushchev en aquel entonces estaba con unos tragos de más, ¿no? O sea, se dan cuenta que eh, es decir, era tan fuerte, tan grande el poder que acumulaba que simplemente disponía de territorios y el tema era como que, señor, creo que ese acto está viciado de nulidad, o sea, es grave lo que usted ha hecho. Pero en el fondo no dolía porque era un solo país. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Azerbaiyán, etcétera, eran la Unión Soviética, o sea que no había mucho drama. Pero claro, llega 1991, se desintegra y ahí está la cosa. Crimea se queda con Ucrania, Khrushchev era ucraniano, entonces le da un regalito súper importante a su país. Entonces, lo que ha hecho Rusia hasta antes del 2014, cuando se anexa Crimea, es que ha intervenido en Siria, ¿no? Han escuchado el conflicto, la guerra civil siria y esa pulseta muy fuerte y catastrófica que ha tenido el país entre Occidente y Oriente, porque por supuesto el gobierno en Siria es apoyado por el presidente Putin, el presidente sirio Bashar al-Assad es un aliado umbilical del Kremlin, y uno dirá, ¿pero por qué? Porque para evitar este tema de este torniquete que les decía acá, en Siria tienes una salida inmediata al Mediterráneo. Tú tienes acá un puerto, listo. Señor, usted ha llegado al Mediterráneo y pasa por acá y puede llegar al Atlántico. Entonces, ¿qué ha pasado? Occidente no quiso, por supuesto, que un presidente sea aliado de Moscú y por lo tanto, más o menos 11 años de conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Rusia ha instalado acá una base aérea y una base naval. Es decir, estamos acá hablando de una base que se llama Tartus, que le permite a Rusia ese acceso inmediato, el sueño de los zares, más o menos 350 años de política exterior Rusia, las ha logrado el presidente Putin. Entonces, obviamente Rusia no podía darse el lujo de soltar su influencia en Siria y como que la mantiene al día de hoy. Y estas bases, la Latakia, la base aérea, y Tartus, existen hoy en día. Y entramos a esta otra porción de su política exterior, los famosos estados tapón. Entonces, Rusia, ¿saben qué es lo que pasa? Es un país muy invadible, o sea, es un monstruo. Decir voy a conquistar Rusia es un poquitito ambicioso, ¿no es cierto? Pero el gran problema, es que toda esta parte, la llanura europea, es básicamente una pista de patinaje gigante porque es plano. O sea que eso le ha permitido primero a Napoleón, luego a Adolf Hitler, y llegar hasta acá, llegar hasta Moscú. Acá no hay barreras naturales que te impidan el acceso y llegar hasta Moscú. Entonces es más o menos una pista abierta para que tú marches y finalmente te acerques mucho a Moscú. Así que ha hecho históricamente Rusia y después la Unión Soviética, ha tocado el tema y ha empleado esta herramienta, los estados tapón. Acuérdense de esa palabra, porque muchos dicen y en las noticias han debido escuchar muchas veces que lo que quiere hacer Rusia es anexarse Ucrania, pero no es así, ¿no? Es decir, si tú te anexas Ucrania, inmediatamente tienes tres fronteras con países de la OTAN, llámese Rumania, llámese Hungría, llámese Eslovaquia. Entonces, no, es lo que menos quieren. ¿Por qué? Porque siempre han necesitado esto, estados tapón. Son una especie de corchos, buffer zones, que lo que hacen es evitar el impacto y que, digamos, que se desgaste aquí el enemigo y después ya podemos hablar de la defensa propia de los rusos o de los soviéticos. Entonces, los estados tapón
En aquel entonces, el siglo XX, han conformado la llamada cortina de hierro. Entonces, esa es la explicación geopolítica del interés de tener esta barrera natural que impida a los enemigos cruzar tan fácilmente hasta Moscú. Y han debido escuchar que el país con más tanques en el planeta es Rusia, tiene más o menos 10.000 tanques. Imagínense la artillería pesada. ¿Por qué? Porque en tierra eso es lo que vas a tener que utilizar a falta de barreras naturales. Por ejemplo, más acá tienes una cordillera, los Urales. Entonces, todo lo que es a Rusia central y la parte asiática está protegida por los Urales. Pero acá, señores, nada. Aquí tienes una especie de trampolín para saltar directamente hasta Moscú. O sea que esto también es clave y van a escucharlo seguramente en las algún día negociaciones de paz que esperamos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la crisis de Euromaidán? O sea, en los planes rusos siempre ha estado el tema de la recuperación de su territorio en Crimea por este tema que les dije, Sebastopol. Sebastopol es esa base, la base naval más estratégica y el trampolín hacia aguas cálidas de la Armada rusa. Y lo que pasaba acá era que después de 1991, Crimea bajo dominio ucraniano, Rusia le alquilaba este puerto, le pagaba 100 millones de dólares anuales para poder seguir empleando este puerto natural y su salida. Pero entonces era como que estaban esperando algo así, esta crisis, la crisis del llamado Euromaidán. Euromaidán es la plaza central de Kiev. Es también un nombre tártaro que también denota el centro del poder. Entonces, así le llama. Es como decir la crisis de la plaza de armas, digamos en un lenguaje más latinoamericano. Entonces, ese fue el episodio que ante el vacío de poder, el alejamiento de Ucrania de la influencia rusa, entonces lo que ha hecho el presidente Putin básicamente es capitalizar la situación para apoderarse y anexarse Crimea. Ahora, si vemos un poquito más a la derecha, ¿no? Aquí también es ya alguna motivación étnica. Si ustedes se fijan acá, estos colores nos dicen, este gráfico muestra la tendencia de votación. Cuando hablamos de prorrusos, estamos hablando de prácticamente todo el oriente ucraniano. Todo esto azul ha votado en aquel año 2013 por el presidente, el candidato Yanukovych, que es pro Moscú, es pro rusos étnicos, es decir, los ucranianos que tienen una descendencia rusa, y todo lo que es color verde, naranja y rojo fucsia por la principal opositora anti-ruso, que es la señora Yulia Timoshenko. O sea que esto no solamente es la tendencia electoral, esta es también la tendencia étnica que tiene Rusia. Mientras más azul ven acá, el oriente del país, más descendientes rusos, rusos étnicos tienes acá. O sea que estas dos regiones, hoy por hoy repúblicas autoproclamadas y más aún anexadas a Rusia como Lugansk y Donetsk, tienen esta presencia abismalmente mayoritaria prorrusas. Aquí hablas ruso, existe el idioma ucraniano, por supuesto, pero ojo que recién después del colapso de la Unión Soviética se le ha puesto énfasis. De hecho, el actual presidente Volodymyr Zelensky ha tenido que aprender recién a poder hablar y dominar el ucraniano, o sea, es muy semejante al ruso, eso sí, pero tiene sus particularidades y, por supuesto, tienes que dominarlas, ¿no? Entonces, estas dos son las más orientales de las regiones ucranianas y que tienen esa presencia muy fuerte rusa. Ahora, acá hay una cuenca, ¿no es cierto? Esta confluencia de ríos forma la cuenca del río Donetsk. Entonces, por eso el nombre Donetsk y van a ver por qué se llama la región del Donbass. ¿Qué es lo que pasa? Es una contracción. Cuenca, se dice Basina en ruso, y Donetsk, entonces Donetsk, Basina, esa es una contracción, es la cuenca del Donbass, por eso se llama región del Donbass. Vemos que está marcada por estos ríos. O sea que acá no solamente marcas una diferencia geográfica, política, administrativa, sino también étnica, que es súper importante. Entonces, el señor Putin, ¿qué es lo que dijo? Desde el 2014 que ha pasado esta crisis, que vamos a explicar en este momento, los abusos, el uso de la fuerza de las fuerzas ucranianas ha sido, pero apabullantes acá para poder
acallar, sosegar, o torturar, secuestrar, etcétera, a los rusos étnicos bajo un régimen neonazi, como lo llaman, ¿no? Entonces, es como que Rusia no puede quedarse, por lo menos en su narrativa, no puede quedarse estática, impávida ante esos abusos contra rusos étnicos y los mismos rusos que se han pasado a vivir a esta zona por la semejanza étnica, geográfica, cultural, lingüística, etcétera. Entonces, ahora pasemos ya a el inicio de las fricciones, ¿no es cierto? El alejamiento de Ucrania de la influencia de Moscú. Vemos un poquito a los personajes y eventos que nos han llevado a las circunstancias de hoy, 2024. Una vez que se disuelve la Unión Soviética, bueno, acá es muy largo y debatible por qué, qué es lo que ha pasado, pero simplemente hay que pensar una cosa. El entonces secretario general, Mikhail Gorbachev, hizo un referéndum, le preguntó al pueblo ruso el 17 de marzo, al pueblo soviético, perdón, ¿ustedes están de acuerdo en disolver la Unión Soviética y que se separen las 15 repúblicas? Y el 70% dijo no, nos gusta nuestro país, somos orgullosos de nuestro país. Entonces, digamos que Gorbachev no se pudo sacar el peso de encima y bueno, finalmente él unilateralmente decidió disolverla y con el apoyo del Soviet Supremo, entonces el 25 de diciembre finalmente se fractura en 15 repúblicas que estaban conociendo de qué se trata el mundo, ¿no? Acuérdense, ese divorcio que existía era muy pronunciado. Entonces, ¿qué era el libre mercado? ¿Qué era la empresa privada? ¿No? Con Gorbachev y sus dos medidas, la perestroika y el glasnost, se empezó a poder fundar empresas privadas, se hicieron algunas elecciones. Imagínense un referéndum en la Unión Soviética el año 91, era como, ¿qué es esto? O sea, yo, Juan Pérez, puedo tener el poder de tomar una decisión en mi país. Entonces, era una, un paradigma completamente nuevo. Aparece la opinión pública, la prensa libre, elecciones y varios partidos políticos, pero obviamente, acuérdense que en aquel entonces el Estado te daba el trabajo y tú tenías trabajo garantizado. Pero ¿qué pasa cuando ya no existe tu Estado? Entonces, desde bailarinas de ballet hasta soldadores, trabajadores del campo, o sea, era, bueno, bienvenido al libre mercado, está usted despedido, ¿no? O sea, los años 90 han sido, digamos que un colapso mental, económico, etcétera. El año 92, Rusia decreció 16%. O sea que es básicamente el nacimiento de 15 países a lo que era la modernidad en aquel entonces. Y así se dan estos dos grandes frentes, quienes eran muy prorrusos por toda esta influencia histórica de 70 años de haber compartido el mismo destino, y los pro Occidente, llámese pro Unión Europea, pro libre mercado, pro Estados Unidos, pro, digamos, todas las mieles y hieles del capitalismo. Aquí tenemos a el presidente Víctor Yushchenko, ¿no? Que él fue presidente del año 2005 al año 2010. ¿Qué hace este caballero? Este caballero acerca a Ucrania hacia Europa. Ya existía la Unión Europea y la Unión Europea tiene un instrumento que vamos a ver, que es el acuerdo de asociación, que es un acuerdo comercial, también incluye cooperación y incluye también un componente de diálogo político. Y ahí yace el problema. Entonces, si ustedes se fijan en esta fotito, es la misma persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Yushchenko ha sido envenenado, ¿no? ¿Para qué? Para matarlo y que deje de jalar Ucrania hacia Occidente. Entonces, obviamente, han acusado a los rusos, más obviamente los rusos han negado cualquier tipo de intervención, etcétera. La idea es que después ella, que era la primer ministra durante el gobierno del presidente Yushchenko, entonces compartían poder, ella sí se ha convertido en la más ferviente antirrusa en Ucrania, fue primer ministro y fue candidata a las elecciones del 2010 para suceder a Yushchenko. Entonces, ellos han mantenido esa línea muy pro-occidente, muy pro libre comercio, etcétera. Y aquí tenemos la contraparte, el señor Víctor Yanukovych. Él es completamente pro-ruso, es pro un Estado bastante duro, estricto, controlador, tendiente al autoritarismo y de esta tendencia autócrata heredada de la Unión Soviética.
Entonces fue candidato el 2004, fue primer ministro el 2006 al 2009 y presidente después de Yushchenko el 2010 y 2014. Entonces fíjese este periodo, este es el periodo crítico, ¿no? Y ¿quiénes le siguen? Pues el señor Pietro Poroshenko, un señor, un empresario multimillonario que sucede a Yanukovych después que este renuncia al poder. No renuncia, lo hacen una destitución en realidad por abandono del poder. Y este señor, digamos que ha sido el más cauto, el más prudente, el que menos ha lanzado leña al fuego para no alterar, para no, digamos que enfurecer al oso ruso. Y sin embargo, calladito, calladito, se ha acercado a Occidente. Y finalmente, el actual presidente, Volodymyr Zelensky, que como ustedes saben es comediante, es actor, y él sí, desde sus promesas electorales y desde su gestión, se ha acercado mucho a Occidente y ha sido muy crítico con Rusia, ha amenazado con la toma por la fuerza de Crimea y ha pedido ayuda en todo momento a la OTAN, a la Unión Europea y ha pedido desesperadamente unirse a esos dos bloques. Entonces acá nos dan estas dos grandes crisis. Esta es la primera década de los 2000 y esta es la del 2013-2014. Veamos esta, la Revolución Naranja. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2004, acuérdense, en este periodo, y ganó el señor Yanukovych, o sea, este. Pero observadores denunciaron adivinen qué, la palabra que está muy de moda, sobre todo en América Latina, un fraude electoral, intimidación de votantes y corrupción. Entonces, o sea, con semejantes antecedentes, se produjeron masivas protestas en el país hasta que la Corte Suprema de Ucrania ordenó una nueva votación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es algo, un episodio muy semejante a lo que está pasando en Venezuela, solamente que acá la Corte Suprema dijo sí, nueva elección, mientras que en Venezuela es no, señor, esto está completamente oleado y sacramentado. Entonces, en esta nueva elección, Víctor Yushchenko, este señor pro-occidente, gana con el 51% versus el 45% de Yanukovych, el pro-ruso, que finalmente se queda a la mitad. Y luego, y bueno, o sea, digamos que el pueblo ya se enfureció con este tipo de intervencionismo desde Rusia. Pero luego ya no pueden frenar a Yanukovych. Entonces Yanukovych, el prorruso, gana en las elecciones del 2010. Y bueno, toma las riendas, se aleja de la OTAN, se aleja de la Unión Europea, se aleja de Estados Unidos y se acerca mucho más a Moscú. Y este es el tema que les decía. Esto es lo que consideran los rusos la semilla de la discordia, o si quieren ustedes, el caballo de Troya. Esto es un acuerdo, básicamente, un acuerdo de asociación. Estamos hablando de un esquema que es comercial, que es político y que es de cooperación. Inició sus negociaciones en el año 2008 y tomó casi 2 décadas en llegar a su firma y entrada en vigencia. ¿Y qué es lo que pasa acá? Cuando tú entras acá, y ojo, ¿no? Que la comunidad andina, ustedes saben que la universidad es uno de los componentes del sistema andino de integración. Lacan empezó sus negociaciones para esto mismo, el año 2007, ¿no? O sea, casi coetáneos, hemos comenzado a negociar en bloque. Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador. Hemos empezado a negociar. Hasta el año 2010, que hubo una fractura. Acuérdense que en aquel entonces había una especie de cisma entre Ecuador y Bolivia versus Colombia y Perú. Em, Colombia y Perú estaban negociando su tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, causó mucha fricción que finalmente se paralizó. Y después, este acuerdo se adecuó a cada estado y se transformó en el llamado acuerdo multipartes. Estoy hablando de acá, de la CAN, lo que es de nuestro vecindario. Pero fíjense que la estructura es muy semejante. Un acuerdo que es comercial, estamos hablando de todas las disciplinas comerciales, cooperación, un montón de dinero para poder implementar reformas y diálogo político, que eso es lo que ha causado el problema. Cuando dices diálogo político es, señores ucranianos, queremos acercarnos, pero tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿no? Ustedes tienen una herencia muy autoritaria, de mucha influencia
completamente vertical, no existe básicamente una buena distribución del poder horizontal entre tu legislativo, tu ejecutivo, tu judicial, sino básicamente es ejecutivo, una burbuja gigante, y hay unos tentáculos ahí que son el legislativo y el judicial. Entonces, señor, usted tiene que implementar reformas, usted tiene que abrirse a más partidos políticos, no puede haber una elección indefinida y su Rada Suprema, su legislativo, tiene que tener el poder de destituir a sus autoridades. Entonces, en esencia y en resumen, en el diálogo político de este acuerdo te decía, usted, señor Ucrania, tiene que occidentalizarse, tiene que europeizarse para poder celebrar este acuerdo y eventualmente unirse a la Unión Europea. Entonces, ojo, eso por supuesto no gustó para nada. Y el problema, ustedes dirán, es un acuerdo, claro, o sea, es un tema más que hace su Ministerio de Relaciones Exteriores o de Comercio Internacional, depende de cada país, pero para Ucrania esto se ha convertido en un estandarte. Este era el estandarte de la modernidad, el estandarte de salir del periodo soviético, de unirse al libre mercado. Entonces, se ha convertido en una especie de quimera nacional. O sea que el señor Yanukovych, recuerden, el señor prorruso, no, o sea, no podía frenar aquello, ¿no? O sea, era algo que ya se había convertido en el sueño ucraniano. Pero la idea es que ya estando cerca de culminar este tratado y estando cerca el momento de firmarlo, Víctor Yanukovych provoca y cae en esto que se llama la revolución de la dignidad, la revolución de la plaza en Kiev, es la Euromaidan. El acuerdo de asociación se convirtió en una ambición nacional y en un estandarte electoralista. Durante su campaña, el señor Yanukovych aseguró que no se opondría a las negociaciones, pero que no aceptaría imposiciones de la Unión Europea, porque sabe que si decía eso, pues iba a perder pues 99-1 esas elecciones. Ahora, ya concluidas las negociaciones, debía firmarse el 21 de noviembre del 2013, pero de pronto el señor no estaba en su oficina. De pronto es, ¿dónde está el presidente? ¿No? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Viajó a Rusia, en un viaje clasificado, y Yanukovych a su retorno anunció un día antes, el 20 de noviembre, que no se firmaría el acuerdo y que en su lugar recibió una oferta de préstamos de Rusia y que quería iniciar negociaciones para unirse a la Unión Euroasiática, que es un proceso de integración en el que encabeza obviamente Rusia, donde está Kazajistán, está Bielorrusia, etcétera. Entonces, al pueblo ucraniano que le digas eso, o sea, te estás por comprar un Ferrari y de pronto dices, no, ¿sabes qué? Me voy más con un pequeñito Volkswagen del año 78, entonces obviamente no gustó. Y ahí se lanza esto, se dispara el gran problema. Este anuncio de Yanukovych disparó una serie de protestas violentas, la desobediencia civil, el uso excesivo de la fuerza y el fomentó el sentimiento nacionalista antirruso. La situación derivó en la destitución de Yanukovych en el febrero del año 2014 por abandono de funciones. Básicamente se escapa. Se escapa, ¿por qué? Porque la presión interna había desbordado a las fuerzas de seguridad y simplemente escapa a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aprovechando esta crisis, en esta península está esta ciudad que hemos dicho hace un momento, Sebastopol. Está la base militar y puertos estratégicos más grandes de Rusia hacia el mar Mediterráneo. Rusia, como decíamos, pagaba 100 millones de dólares al año por alquiler de Sebastopol y el Kremlin aprovechó esta situación para decir, bueno, ya que hay un vacío de poder, no hay nadie con quien negociar, y aprovechó esta situación de ucranianos prorrusos en Crimea y tropas rusas enmascaradas instalaron a este señor Sergei Askionov en el gobierno de Crimea, ¿no? Hubo obviamente ahí una especie de, bueno, les comento que este es su nuevo presidente de ustedes, República Autónoma, denle la bienvenida, aplaudan, gracias, bienvenidos a Rusia. Y un poquito después realizaron un referéndum en febrero del 2014, declarando su independencia el 14 de marzo del 2014. Obviamente criticadísimo por todo el mundo, que este referéndum no consultaba los intereses legítimos de Crimea ni de Ucrania y que, sobre pretexto de la autonomía de la voluntad y la autonomía de los pueblos, pues bueno, se han decidido anexar a Rusia. Entonces ahí ya inicia las fricciones y empiezan las olas y olas de sanciones. No sé si ustedes saben, pero hay como 15.000 sanciones en este momento impuestas a Rusia.
al Estado, a sus empresas, a sus oligarcas, a funcionarios públicos, a buques y a naves, es decir, aeronaves rusas. O sea que tienes ahí un bombardeo de sanciones que, o sea, nadie, ni Irán ni Corea del Norte juntos tienen tantas sanciones como Rusia y esto empieza aquí. Entonces ahí pasamos a la siguiente etapa. Ahí está Crimea, ¿no? Crimea ya, es decir, Crimea, como lo hemos visto ya, es un tema sine qua non, una esencia de la política exterior rusa. Pero acá tienes a estas dos, o sea, tú no puedes abandonar a estos compañeros acá prorrusos, o sea, étnicamente rusos, a su suerte. Entonces aquí, desde el 2014 hasta el día de hoy, porque recién, es decir, se ha escuchado recientemente estos últimos 2 o 3 años de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, pero, o sea, el fuego acá ha sido constante. 2014 en adelante, esto no ha parado. Hay una amplia mayoría étnica rusa y una presencia militar del 2014 hasta la fecha. Ahí empieza la guerra del Donbass, de esta región, acuérdense, y se realizan los referéndums en mayo del 2014 al interior y se declaran ambas repúblicas independientes, la República Popular de Lugansk y la de Donetsk, ¿no? O sea, me alejo de Ucrania, no soy ruso, pero sí soy un nuevo país naciente, ¿no? Y ojo que tengo la protección de Rusia. Ahora veamos el impacto y el factor energía aquí. Ustedes saben que Rusia siempre ha sido un país autosuficiente en energía, llámese gas, llámese petróleo, con vastas reservas y una amplia, gigantesca red de ductos que conectaban esto con sus principales clientes, que son, por supuesto, los europeos. Y al estar tan cerca, acuérdense que hemos dicho acá, está en el vientre de Rusia, obviamente es un paso obligado. Entonces, esta es una especie de radiografía de cómo articula Ucrania el paso de estas arterias de energía que tiene Rusia. Fíjense, el oleoducto Druzhba, aquí hay unas paradojas bien graciosas. Druzhba quiere decir amistad, es el oleoducto de la amistad que lleva petróleo desde la estepa siberiana hasta Europa. Es el oleoducto más grande del mundo. Luego tenemos el gasoducto Bratsva. Bratsva quiere decir hermandad. Entonces, de nuevo, es medio que un poquito de hipocresía, porque claro, a tu hermano lo estás sometiendo, pero bueno, es una hermandad que por lo menos simbólicamente quería ampliar esta hermandad a toda Europa y cruza enteramente el territorio ucraniano. Y finalmente el gasoducto Soyuz. Soyuz quiere decir unión. ¿Se dan cuenta cómo utilizar la diplomacia del gas digamos, táctica y estratégicamente el presidente Yeltsin en los años 90 para negociar este acercamiento y venta de gas y que lo ha logrado, ¿no? Pero el tema es que acá Ucrania, por supuesto, tiene la sartén por el mango, porque ¿qué pasa? Te portas mal conmigo, pues te cierro el grifo y se acabó. O sea, te estoy más o menos estrangulando tu billetera nacional, porque tus principales clientes pues pasan por mi territorio. Pero obviamente Rusia sabía que esa dependencia tenía que acabarse. Y ahí es donde utilizan esto, el as bajo la manga. Dos gasoductos gigantescos llamados Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Entonces, ¿cuál era la idea? Acá, fíjense, bajas por abajo y te articulas por Ucrania. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Sabes qué? Vámonos por arriba. Eso es lo que hace. Entonces, la idea es que desde San Petersburgo, acá está la sede de la empresa Gazprom, la empresa de gas más grande de Rusia, una de las más grandes del mundo. Te conectas acá por el mar Báltico hasta llegar a Alemania y de Alemania te conectas al resto de Europa. Y acá es lo gracioso. Fíjense que el Nord Stream 1 o sea, se ha inaugurado, ya prestaba servicio, prestaba 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural hasta Alemania y junto con el Nord Stream 2, que ese nunca llegó a operar, estaba listo, pero no llegó a operar, transportaba lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que por Ucrania pasa esta misma cantidad, 110 mil millones de metros cúbicos de gas natural. O sea que le dices a Ucrania, ¿sabes qué? Si tú me cierras mis grifos, pues tu problema, porque tú ganas $1.000 millones al año solamente por el alquiler de estos ductos por tu territorio, pues te portas mal, lo cierro yo, ya no te necesito porque yo voy por el norte. Entonces ya con esta situación casi lista y cerrada, era momento de decir, ya no necesito de Ucrania, más bien Ucrania depende de mí, pues bueno, pasemos a palabras mayores.
¿Qué es lo que pasa? Fíjese, esta reunión es importante, no solamente para el tema que estamos analizando, el 4 de febrero del 2022, esa cumbre bilateral donde el presidente Putin viaja a Beijing y se entrevista, tiene una reunión con el presidente Xi Jinping en Beijing, China. Entonces acá o sea, se han hecho anuncios a la prensa, sabemos algo de los temas que se han tratado, ¿no? Pero acá hay cosas que no sabemos y no se han activado porque obviamente la guerra sigue en cuestión ahora, no se ha solucionado. Pero acá está el tema de Taiwán, señores, ¿no? Esta alianza es algo bien peligroso porque acá han firmado esto, la Declaración de Cooperación Conjunta sin Límites, ¿no? Cuando dices algo así, estás hablando de cosas muy serias. Es una cooperación nuclear, es una cooperación armamentística, geopolítica, y es como que, bueno, yo voy a tomar Ucrania ahora, voy a reivindicar lo que es el territorio ruso, voy a impedir que la OTAN se acerque más a mi territorio y después tú me apoyas y yo te voy a apoyar después con tú reivindicando Taiwán a tu territorio. ¿Por qué? Porque te pertenece. Listo. Ahí estamos destrozando esa hegemonía de Occidente, ¿no? Pero eso no ha pasado. O sea, seguimos en un conflicto, pero ojo, esta alianza tiene fines no solo comerciales, energéticos, sino tiene un interés geopolítico altamente preocupante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si ya hubiese ganado el presidente Putin en Ucrania? Pues le tocaba a este caballero mover el tablero de acuerdo a su interés. Entonces, acá estamos hablando de el eje Moscú-Beijing como históricamente o sea, las potencias regionales que están apuntando a modificar el orden mundial como lo conocemos, o sea, el status quo. Y ahora esto es lo más actual. Esto pasó el 6 de agosto del 2024. Ustedes saben que la invasión comienza el 22 de febrero, después de las Olimpiadas de Invierno en Beijing. Y digamos que empieza con una fuerte tendencia a controlar toda esta parte, todo lo que es el Donbass. Finalmente, Lugansk y Donetsk se han anexado a Rusia por voluntad de ellos. Eso obviamente no lo reconocen ni Ucrania, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni varios estados. Y la idea también es acá tomar el control de todo lo que es la costa del Mar Negro de Ucrania. De hecho, la ambición era también hacerlo un país mediterráneo, tener el control total de todas sus exportaciones e importaciones como una especie de torniquete para que se rinda. Entonces, esto se ha convertido en ya más de 2 años de una pulseta de idas y venidas. Básicamente, no hay un punto de avance y lastimosamente no hay temas de negociación en la mesa de negociación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos que esto ha roto un poquito los titulares clásicos que hemos venido escuchando. Con una operación ultra secreta que ha planificado Kiev, donde hasta Occidente se sorprendió, de pronto han lanzado esta invasión aquí, a este Oblast. ¿Se acuerdan que hemos mencionado el Oblast o provincia de Kursk, que es aquí al norte? Entonces se han lanzado, han tomado, o sea, más o menos hay 74 pequeñas poblaciones hasta esta región que se llamaba Sudra, no Z-H-A, que se lee como R, Sudra, y se acercan ya a una ciudad mediana como es la capital de Kursk. La idea es que ya estamos a 22, 23 de agosto y las tropas todavía están en esta región. Tienen el control sobre más o menos 1.200 kilómetros cuadrados dentro de Rusia y bastante cerca a Moscú. Rusia lo que ha hecho es reclutar a los conscriptos jóvenes que había prometido no hacer, pero finalmente las circunstancias lo obligan y es muy posible que haya un repliegue de tropas, por lo menos en esta parte, para poder repeler al enemigo ucraniano acá al norte. Entonces, no sé si podemos ser muy, o sea, positivos, muy ambiciosos, si esto promete mucho, porque ya ha habido una incursión. Fíjense acá, el año pasado, básicamente hace un año, también hubo una incursión de tropas ucranianas aquí a la provincia de Belgorod. Destruyeron una planta de combustibles acá y volvieron a su territorio, pero no pudieron mantener el control de este oblast, que es en la frontera sudeste. Pero acá veamos qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que, como decía, no ser muy exitistas, porque finalmente esto más que nada es una inyección de moral para la tropa, ¿no? Pero que mantengan ese control, pues habrá que ver qué es lo que pasa de aquí hasta fin de año. Ahora veamos un poquito ya
al aspecto de impactos que podemos ver actualmente en la economía, el comercio y finanzas. Fíjense, acá tengo un ejemplo. Una de las 15.000 sanciones que les mencionaba es justamente una repercusión en el aspecto del comercio multilateral. Es el revocarle el estatus de la nación más favorecida. Cuando hablamos de la nación más favorecida, estamos hablando de uno de los principios fundacionales esenciales de la Organización Mundial del Comercio y de todo lo que es el sistema multilateral del comercio. Es decir, si yo he negociado con un club de países para decir, ¿saben qué? Tenemos que facilitarnos el comercio entre nosotros, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Nosotros salimos ganando, digamos que satisfacemos nuestras necesidades, vendemos en lo que más somos eficientes, compramos en lo que no somos muy eficientes y pues bueno, nos concedemos ciertos beneficios mutuos. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, Rusia es parte de la OMC y si tú has otorgado beneficios al estado A, B, C, D, E, pues señor, usted tiene que otorgarle esos mismos beneficios a Rusia. Eso es bajar los aranceles, facilitar las medidas de obstáculos técnicos evitar los obstáculos técnicos al comercio, facilitar las medidas sanitarias y fitosanitarias, etcétera. Es como entrar a un club deportivo, ¿no? Un club campestre o entrar a una fraternidad. Tienes beneficios, tienes algo que con otras personas no tienes. Pero de pronto, ¿qué pasa si tú siendo miembro de ese club, de pronto dices, ajá, tú te has portado mal, ¿no? Tú eres un borrachín, ¿no? O tú has hecho aquello, o tú has chocado a alguien, pues sanción. Se te quitan todos tus privilegios. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el aspecto multilateral. Veamos este cortito videito que explica esta sanción de forma muy corta. El concepto de nación más favorecida, conocido en Estados Unidos como relaciones comerciales normales permanentes, es un principio clave de la Organización Mundial del Comercio. Implica que dos países se garanticen mutuamente un trato igualitario en materia tarifaria y regulatoria. Con la revocación de este estatus, Washington y sus aliados podrán imponer fuertes aranceles a los bienes rusos. Washington y Bruselas además anunciaron su intención de prohibir la exportación de bienes de lujo rusos, incluyendo relojes, vehículos o alcohol, en un gesto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió como un golpe directo a las élites rusas. La medida se añade al anuncio el martes de un embargo energético contra Rusia por parte de Estados Unidos. Ese mismo día, los líderes de la Unión Europea acordaron imponer nuevas sanciones a Moscú en una cumbre informal celebrada en Versalles, Francia. Von der Leyen anunció un plan para encontrar alternativas a los combustibles rusos para 2027 con el fin de reducir la dependencia de la Unión Europea de Rusia. Algunos expertos han alertado que las sanciones podrían tener consecuencias imprevistas. CGTN en español. Y vaya que ha tenido consecuencias imprevistas. Los mismos europeos dicen cómo estas medidas y estas sanciones a quienes más afectados es a ellos, a los mismos europeos. O sea que hay que tomar, digamos que hay que hacer un balance sobre la eficacia de estas sanciones. Porque también, es decir, al no poder tú importar libremente una serie de repuestos, ¿no? Porque efecto de la globalización ha habido esta interdependencia en una serie de temas, pero es, señores europeos, ya no les puedo vender una serie de cosas, incluido gas, petróleo. ¿Por qué? Porque los repuestos me vienen de Alemania, de Países Bajos, de Canadá, y como ya no puedo importarlos libremente o estoy sancionado o me han subido mucho el arancel, pues lo siento, pero yo tengo que hacer intermitente el suministro de energía a sus países. O sea que hay estas repercusiones negativas. Ahora, el tema del trigo. Piense que el trigo, estamos hablando del pan, ¿no? Es decir, si nos remontamos allá a 1789, uno de los factores de la Revolución Francesa fue justamente el pan, ¿es cierto? El precio del pan, no tener para harina para hacer pan. Entonces, no estamos hablando de un simple cultivo, de los múltiples cultivos que tenemos en la agricultura, sino que el precio del trigo se ha disparado porque tenemos acá a dos de los países más grandes productores de trigo en el mundo, ¿no? De hecho, sí, los más grandes en Europa. Y acá, teniendo a Rusia y teniendo a Ucrania como grandes afectados, pues bueno, acá tenemos una repercusión que ha disparado el precio del trigo. Trigo, cebada, aceite de cocina, todos ellos se han visto afectados por este aspecto. Ucrania desde la Unión Soviética siempre ha sido ese, como que esa canasta de cultivos, de cereales, de frutas, verduras, etcétera. Entonces, al tú a ponerle el torniquete, estás impidiendo que no solamente estás asfixiando su economía, sino que estás causando una crisis alimentaria en un montón de países de Europa Oriental y Occidental.
Estamos hablando de Rusia y Ucrania como los mayores proveedores para África, Oriente Medio y partes de Asia, donde pelean por la seguridad alimentaria. El suelo ucraniano es muy, muy fértil y el sur de Rusia, la parte del Cáucaso también. Y mientras, en contraste, Oriente Medio saben que es una de las regiones con mayor estrés hídrico en el planeta. Entonces, básicamente les está diciendo, pues ya no tengo para venderte, tendrás que traerte de más lejos y por tanto más caro. Fertilizante. Acá ya estamos hablando de un tema que nos está tocando acá en Sudamérica. Rusia es el primer productor de nitrato de amonio. Es un fertilizante poderoso. Para la agricultura esto es un tema esencial. Estamos hablando acá como que agua, no solamente es agua fertilizante, sino que la esencia de la agricultura es tener un buen fertilizante para poder potenciar tu producción. Entonces, al no tener este proveedor garantizado, pues, ¿qué está pasando? Imagínense el Perú. El Perú es un país agrícola que tiene una producción enorme de cultivos. Ellos importaban el nitrato de amonio, o sea, era un cliente, imagínense tantos kilómetros de distancia, pero era un cliente frecuente ruso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha tocado las puertas de Bolivia, ¿no? Porque otro poderoso, potente fertilizante es justamente la urea. Ustedes saben que existe la planta de Bulo Bulo y que produce la famosa urea, pero a tal punto que simplemente eh, esta planta no abastece, ¿no? Ya tiene una serie de compradores, tenemos hacia el este, tenemos al Mercosur, digamos que como bloque es la primera potencia agrícola del mundo y se le vende aquello. Entonces, la producción nacional que también te demanda, y bueno, la planta que nunca ha operado al 100%, ¿no? Y al Perú, el gobierno tuvo que excusarse con el sentido de que no puede satisfacer esa demanda. Entonces, está bien, no puedes, digamos que aquí tienes este factor. ¿Y qué pasa en el efecto dominó con la agricultura? Vas a tener una escasez de alimentos, ¿no? Y cuando hay escasez, ustedes saben que el precio se incrementa. O sea que seguridad alimentaria a nivel global está siendo afectada en este momento. Y finalmente, precios al consumidor. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, los precios subieron 7,3% en los países más ricos por encima de su pronóstico, que era del 3,9% y el 9,9% en países pobres. ¿Qué está haciendo Europa en este momento? Ya que no compro gas ni petróleo rusos, le compro a la India, ¿no? Imagínense la India, lo lejos que está. Y la pregunta, ¿la India es un país rico en hidrocarburos? Pues no. Entonces, ¿de dónde saca la India gas y petróleo? De Rusia. O sea, se dan cuenta, si yo vendo, por dar un ejemplo, a $100 mi barril de petróleo a la India se lo va a revender a Europa a 160, ¿no? Entonces, ha incrementado muchísimo algo que sabemos que de dónde viene y que finalmente simplemente ha encarecido. O sea que estas sanciones han tenido ese doble efecto y es un efecto económico muy, muy pernicioso para ambos bandos. Y ya para concluir, veamos tal vez algunas variables, algunas posibles soluciones que podemos ver al final del túnel. O sea, ojalá, estamos hablando aquí de un tema netamente académico, netamente hipotético, porque lamentablemente los políticos parecen, ¿saben qué? Niños obstinados, ¿no? ¿Qué dice Estados Unidos y Occidente? Quieren infligirle una derrota táctica total a Rusia, más o menos que esto haga que caiga todo lo que es el Estado, el gobierno, y te quitas de encima a un Estado enemigo revisionista, ¿no? Eso no va a pasar, entonces es irrealista. Y desde el lado de Rusia, quieren someter a Ucrania, quieren un Estado tapón, quieren tener, obviamente, olvídense de que Crimea va a estar en la mesa de negociación, es como que un territorio reivindicado por Moscú. Entonces es un país que tiene que neutralizarse, tiene que negarse y tiene que rechazar para siempre unirse a la OTAN y también a la Unión Europea. Entonces hay temas ahí que van a ser muy difíciles de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero como vamos a ver en nuestra clase, fíjense que de acá es lo que vamos a ver al principio de nuestras futuras clases, es justamente pasar del no, o sea, por lo menos superar el no, ¿no? Es tan difícil esta puerta de tocar, superemos ese no y después en una siguiente etapa pensemos en llegar al sí. Entonces, hay un tema de gradualidad, pero acá teoría de la negociación está prácticamente olvidado, porque pues no les interesa, ¿no? Lo único que hacen es dar recursos y cuando tú ya
garantiza 6.000 millones de dólares para Ucrania, lo único que estás haciendo es inflar este conflicto más. Entonces, si aquí dejamos, si no dejamos de comportarnos neciamente de ambos bandos, señores, vamos a tener una crisis cada vez más grave en el mundo. Entonces, un tema que es importante y que es una exigencia que va a estar ahí en la mesa de negociación, es una neutralización de Ucrania para ambos lados, o sea que se convierte en una especie de Suiza de Europa Oriental. Tal vez un nuevo acuerdo, ¿no? Durante el 2014 y 2015 se han celebrado dos acuerdos llamados de Minsk. ¿Por qué? Porque se han negociado en la capital de Bielorrusia, un Minsk uno y un Minsk dos, que lo que te decían es, por ejemplo, otorgarle un estatus de autonomía especial a la región del Donbass, o sea, Lugansk y Donetsk, ¿no? Pero bajo la soberanía ucraniana. Hoy por hoy, esos territorios están bajo soberanía rusa, entonces se puede negociar, ¿no es cierto? Es como, ok, yo las reconozco como no rusas, pero tú le vas a dar un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque acuérdense cuál es el discurso ruso. Es un régimen neonazi que lo que quiere es el exterminio de los rusos étnicos en Lugansk y Donetsk, así que Rusia está obligada a defenderlos, ¿no? Un poquito exagerado, pero de que hay un sentimiento antirruso, pues lo hay. Entonces, este posible acuerdo debería contemplar una desmilitarización de Ucrania, una devolución de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, pero Ucrania reconoce Crimea como rusa. Acuérdense que negociación no es una imposición, ¿no? Si tú tienes una torta, si tú tienes un pastel, no es como que vamos a negociar y el que se quede con todo el pastel gana, ¿no? No es eso, eso es un gana-gana. Y si tú te quedas con todo el pastel y te lo comes solo, vas a generar una cicatriz en el otro, o sea, vas en la otra contraparte. Es que no, yo no quiero saber nada de esta parte, ¿no? Porque es un loco, porque es un ambicioso, me ha dejado sin pastel. Eso no es una negociación, es una imposición. O sea, hay que pensar que hay que llegar a esa zona gris de intereses, ¿no? No hay una solución así armónica, perfecta, eso no hay. Es algo que se teje y se teje en mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que pensar en soluciones factibles, realistas. La anexión de Ucrania a la OTAN y un posible enfrentamiento a gran escala. Cuidado, ¿no? Este es el tema que más molesta a Moscú. ¿Por qué? Porque estás posibilitando el ingreso de tropas convencionales y no convencionales, llámese armas nucleares, a 600 o 700 kilómetros de Moscú. O sea que esa es la alerta máxima. Y bueno, si seguimos en esta escalada de conflictos, lastimosamente hay un escenario, como nunca desde el año 61, que hay un escenario de una posible tercera guerra mundial, ¿no? Ahí piensen que la única forma que un país, Rusia, le gane a más de 30, que es la alianza de la OTAN, es utilizando armas nucleares. O sea que el presidente Putin ya lo ha dicho 6 veces, ¿no? Ojo, no es un blef. Si me veo obligado, voy a utilizar armas nucleares. O sea que es lastimosamente un escenario, digamos que posible, ¿no? Pero esperemos llegar a una posible solución intermedia. Entonces, con ello concluyo. Eh, Estos son todos los insumos, una serie de elementos, una serie de temas de análisis y que preocupan porque, como decía, estamos en un túnel. Entonces, ahí, si tiene dudas, comentarios, opiniones, por favor, adelante, ¿no? Yo me quedo aquí todo oídos. Muchas gracias por su atención. Colegas, si tienen alguna pregunta, es el momento oportuno. Igual piense que uno de nuestros futuros ejercicios para nuestra clase va a involucrar también este escenario, ¿no? Es un escenario que han visto es un desafío enorme para una negociación exitosa, pero ustedes ya están armados, ya tienen varios elementos para poder pensar con, digamos que, más fuentes de información para ver, ajá, esto ya se explica. Por eso ya saben que Crimea es un tema, ¿qué te les digo? Es el santo grial para Moscú, o sea que hay que pensar que eso es una posible ficha no negociable. Profesor, una consulta. ¿Usted piensa que este conflicto se va a alargar por todo el próximo año o piensa que se va a llegar a algún esquema de negociación que ha mencionado, eh, y que puede ser
positivo para todos. Yo creo que hay que estar súper atentos a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, porque ahí vamos a tener dos escenarios completamente distintos, ¿no? Digamos, si gana la señora Kamala Harris, ustedes saben que está sucediendo a Joe Biden porque el señor ya ha entrado en una especie de senilidad. Entonces, si continúa esa política, entonces estamos hablando de prolongación, o sea, es una especie de veneno lento, además caro y con estos grandes efectos perniciosos. Y ahí sería, bueno, garantizamos la ayuda, van ahí otros 6.000 millones de dólares a Ucrania. Y ojo, o sea, el Partido Demócrata ha estado autorizando cada vez más el uso del armamento norteamericano fuera de territorio ucraniano, ¿no? Entonces, como que se está extendiendo la amenaza hacia Rusia. Así que ahí estaríamos hablando de, o sea, languidecer y mantener esta línea. Entonces, no veo ahí una solución posible. Pero, ¿qué pasa si gana el señor Donald Trump? Yo no soy ni fan, ni mucho menos, porque el señor en política exterior creo que lo aplazo. Además que son una serie de temas, pero ustedes saben que hay ya denuncias del FBI, hay denuncias del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que había una clara injerencia rusa en las elecciones del 2016 y 17 que han favorecido a Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que dice la acusación? El señor Trump está auspiciado por el presidente Putin y el presidente Putin lo tiene aquí, ¿no? Porque esa negociación está grabadísima, está en Ultra HD 4K. Entonces, si ustedes se fijan, el señor Donald Trump ha dicho muchas cosas buenas de Putin. O sea, jamás dijo algo como que este no, es alguien que respeto mucho, es un gran líder y demás. Entonces, es sospechoso que alguien que es más, es su principal rival en el mundo en este momento, no le dice nada, ¿no? Claro, porque lo tiene aquí. Entonces, ¿qué haría el señor Trump? Él dijo, voy a solucionar esto en 24 horas. Uno dirá, qué loco, ¿qué le pasa? O sea, tan fácil no es. Pero fíjense en este escenario. Ustedes saben que él tiene un complejo, ¿no es cierto? O sea, él tiene un síndrome de Upris, tiene un tema de vanidad, es un niño grande. Entonces, él se cree una especie de semidios. Entonces, ¿qué hace el señor? Va a levantar el teléfono y le va a decir, señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, a partir de mañana no le envío un centavo más de ayuda y mis aliados europeos tampoco. Así que yo le ofrezco que sobre la base de tal vez alguno de estos puntos, negociar una paz con Rusia. Yo voy a ir a mediar entre ustedes dos y me van a dar el Premio Nobel de la Paz, así que todos ganamos. Y esto, o sea, no es bonito, o sea, Crimea yo sé que la van a extrañar, pero bueno, hay que ceder en alguna serie de temas y eso. Entonces, eso te ofrezco como Estados Unidos. Si no lo quieres, pues bueno, te dejo sin armas y sin dinero, pues que te coma Rusia y a ver cómo te va. Entonces, ¿se dan cuenta? Puede, tiene la capacidad de acorralarlo al señor y decirle, escoge la espada o la pared, ¿no? Es, digamos, el puñete grande o el puñete con algodón. Entonces, eso puede pasar. Es un escenario, ¿no? Que obviamente va a ser mucho más favorable hacia Rusia que hacia Ucrania, pero es hasta una promesa de campaña. Entonces, eso, o sea, a partir de noviembre ya podríamos barajar qué posibilidades hay de una solución. Eso es lo que creo. Excelente, muchas gracias. Bueno, colegas, ya estamos pasadas las 9 de la noche. Agradecer de lo más profundo de este programa de maestría al profesor Sergio Fernández por compartir un conocimiento que no es común en el conflicto entre Rusia eh, y Ucrania. Entonces, creo que tenemos información privilegiada, podemos entender mejor los orígenes de este conflicto y bueno, seguro en la clase de negociación tienen mucho más material, seguro van a investigar más sobre el caso y seguro será una increíble sesión que van a tener en la materia de negociación. Muchas gracias, profesor. Mil, mil gracias. Y bueno, estamos en contacto pronto. Colegas, por favor, van a prender sus cámaras para despedir al profesor Fernández y despedirnos también de esta semana de clases. Buen fin de semana. Muchas gracias a ti, Guido, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a la clase. Espero que hayan adquirido algunos datos interesantes y que
ayuda a entender un poquito más un tema que ya estamos rumbo a los 3 años y fíjense que es preocupante, ¿no? Porque no es una solución fácil y que ni siquiera hay algo sobre la mesa. O sea, es bien frustrante desde la teoría de la negociación que haya dos partes tan, digamos, cerradas a aquello. Entonces, ¿no? Un gusto y nos estamos viendo prontito, ¿no? Solamente una solicitud para que piensen. Yo tengo o sea, doy clases también presenciales en otra universidad, entonces piensen si es potable pensar en empezar un poquito después, tal vez 7:30, tal vez 8 de la noche, eso lo pongo a su consideración, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, solamente que tengan en mente que tengo es una dificultad más que todo logística, porque es presencial y tengo que llegar a dar la clase. Entonces eso lo podemos ver después, pero ténganlo en mente para pensarlo y después ya vemos soluciones. Entonces, por mi parte, muchas gracias y a la orden. Ahora, sobre el tema, profesor, pienso que sí es muy viable porque han estado solicitando los colegas empezar algo más tarde, porque muchos están en el pleno traslado de la oficina a sus domicilios en el horario de las 7 a 7:30. Eso es lo que he entendido, ¿no? Bueno, sí, no, o sea, para mí, si empezamos a las 8, para mí es excelente, porque así tengo el tiempo suficiente y creo que varios de ustedes también para comenzar sin estos retrasos de que disculpen, estoy en tráfico, saben que pasan una serie de cosas impredecibles. Ok, perfecto. Bueno, gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Hasta luego. gracias a todos, nos vemos prontito. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.